Grabamos, compartimos, partimos. Bien. Ya, entonces, estaba yo aquí. Series numéricas. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Concepto de serie numérica. Bueno, ya nosotros ya de nuestro curso de cálculo 1 nosotros sabemos lo que son las sucesiones y la convergencia de sucesiones. Toda la operatoria de sucesiones es lo que vamos a ocupar acá. Vamos a estudiar una sucesión bien especial que intenta dar sentido a esta idea. Lo voy a copiar acá, que está puesto ahí. Dice, dado una sucesión, se quiere esto, sumar todos los términos. Darle sentido a sumar todos los términos de una sola vez. Más A5 más todos los términos. ¿Ok? Vamos a colocar punto punto acá para indicar que los quiere sumar todos. Entonces aquí, por las limitaciones propias de la operatoria, no puede sumarlos todos, en el sentido que nosotros conocemos de la suma de términos, ¿ok? De números. Porque esto vale para una cantidad finita. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Se quiere esto. Sumar todos los términos. Entonces vamos a darle sentido a esto, sumar todos los términos. Sumarlos todos del mismo tiempo. Entonces ahí después tenemos que ver si tiene sentido esto que nosotros queremos. O sea, si tiene, existe. Porque no podemos nosotros plantear una idea que es vacía, digamos, ¿no? Entonces lo que queremos es, si tú tienes una sucesión, puedes sumar todos los términos de una vez. Y que esto sea algo, que sea un número real. Y esto, con la axiomática de cuerpo, carece de sentido. No podemos. Entonces tenemos que interpretar en qué sentido, de qué manera vamos a interpretar sumarlos todos. Bueno, y la manera en la que se está indicando acá, sumar todos viene a ser como un proceso límite, de ir sumando parcialmente. ¿Ok? Voy a escribirlo así. Voy a usar esta notación triangular. ¿Ok? A1 más A2 más A3 A1. Después vamos a dar la definición formal acá, pero uno dice, bueno, más A4, A1 más A2 más A3 más A4 más A5. Cada uno de estos, de las filas de este triángulo, son números reales, estás aplicando la axiomática de cuerpo, y esto cada uno te va dando ciertos valores. Te va a dar un número, te va a dar otro número, te va a dar otro número, te va a dar otro número. Entonces, si empiezas a aumentar la cantidad de sumandos, ¿cierto? Vas aumentando la cantidad de términos. Entonces uno esperaría que si este proceso lo sigue continuando, de alguna manera los logro sumar todos en el límite, ¿no? En el límite queremos entonces obtener la idea. En el límite entonces va a aparecer la idea de sumarlos todos al mismo tiempo como un proceso límite. Y vamos a reservar esta notación para indicar esa idea. Eso es lo que nosotros queremos hacer acá. ¿Ok? Queremos plantear eso. Entonces, simplemente decimos, bueno, si tomo una sucesión a su n, sabemos lo que es una sucesión, vamos a construir con ella otra sucesión, que se llama la sucesión de sumas parciales. Aquí está. Sumar los primeros términos, los n primeros términos, y los sumando de a uno en uno. ¿Ok? Entonces, partamos con alguna motivación de, ¿es posible representar pi como una suma infinita, o e como una suma infinita? Bueno, esto es una cosa un poco más general. Simplemente queremos darle sentido a sumar todos los términos. Bueno, y para eso precisamos la idea de la siguiente forma. Vamos a considerar como serie numérica, por serie, y aquí es una cosa de saber escribir, hay una cierta abuso de notación.
Por serie numérica vamos a entender este objeto, esta idea, sumarlos todos. Vamos a ocupar el símbolo de sumatoria para sumarlos todos, con el límite superior infinito. Vamos a ocupar infinito ahí. Entonces, lo de la izquierda es una anotación que indica lo de la derecha y queremos darle sentido a lo que está en el lado derecho, aquí. ¿Ok? Sumarlos todos. Entonces, ¿cómo? Por serie numérica vamos a entender eso y cómo vamos a estudiar esta idea. Bueno, vamos a considerar entonces la sucesión de sumas parciales. Definimos la sucesión de sumas parciales. Vas a ir sumando un término a la vez. Entonces, este sería S1, primer término, S1, este sería S2, este sería S3, este sería S4, y así sucesivamente, ¿correcto? Fíjate que S2 es S1 más A2, y S3 es S2 más A3, y S4 es S3 más A4, y S5 es S4 más A5, es decir, le va sumando, a la suma anterior le voy agregando un sumando más, ¿ok? Entonces S sub n sería el anterior más A sub n. Entonces nosotros vamos a estudiar A sub n, voy a pinchar acá, este n, ahí. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hicimos, vuelvo a repetir acá, queremos darle sentido a sumarlos todos, y esa idea de sumar todos pasa por estudiar un límite, el límite de las sucesiones se supone. Entonces la convergencia o no de esta sucesión nos va a poder determinar la idea de sumarlos todos los términos. Bien, entonces aquí viene la definición. Una serie, fíjate que aquí estamos ocupando la notación, esta, se dice convergente y que converge a S cuando este límite es S. El límite de la sucesión de sumas parciales es S. Y el límite se llama la suma. Y aquí entonces, esto es algo que vamos a aceptar, y aquí quiero que se den cuenta de la ambigüedad o del abuso de la notación, un abuso de escritura. Mira, estamos llamando serie a este objeto. Cuando la serie es convergente, cuando tiene la sucesión de sumas parciales tiene límite, tal límite se llama la suma y se va a anotar así. Entonces este debe ser uno de los pocos casos que estamos anotando, estamos ocupando la misma anotación para indicar dos cosas distintas. Estamos indicando al mismo tiempo una serie, y en el caso que esta converja estamos denotando con la misma anotación el límite de esta. ¿Mm? Si el límite no existe, la serie se dice que diverge. ¿Ok? Serie diverge. Entonces la suma de la serie es el límite de las sucesiones sub n. Entonces, como toda sucesión, tiene límite o no tiene límite, o es convergente o no, por lo tanto las series convergen o no convergen. Al igual que la integral impropia, que aquí hacemos la conexión, la manera de estudiar la convergencia de la serie es estudiar las sucesiones sub n. Si esa tiene límite, la serie converge o no. Desgraciadamente, lo mismo que ocurre con las integrales impropias, van a ser para unas sucesiones muy especiales, vamos a poder estudiar las sucesiones de sumas parciales, y la mayoría de las veces vamos a tener que ocupar criterios indirectos, lo mismo que usamos en el caso de la integración impropia, va a ser la misma idea. Vamos a contentarnos con mostrar que la serie converge o no, o que tiene límite o no, sin saber cuál es el límite. Eso lo vamos a comprobar rápidamente. Entonces, estudiamos la convergencia de las siguientes series. Fíjense acá. La suma desde 1 hasta el infinito de 1. Aquí en esta serie estamos diciendo que A sub n es constante 1.
¿Converge o diverge la serie? Veamos acá. Tomemos la suma desde 1 hasta n de 1 es n. Por lo tanto, la sucesión de sumas parciales es n. Cuando n tiende al infinito, la sucesión tiende al infinito. O sea, no es convergente. Por lo tanto, la serie diverge. Es razonable, ¿no? Lo que estamos diciendo es que estoy sumando, lo que estamos diciendo es que esto, 1 más 1 más 1 más 1, esa suma infinita no va a dar un número, ¿sí? Más 1 más, esto es más infinito, ¿no? El límite de la suma. Entonces, lo de la izquierda no carece de sentido, sumar todos los términos. Más infinito. El límite de la sucesión es infinito. ¿Qué pasa si colocamos ahora este que está aquí ahora es a su n? Estudiamos la sucesión de sumas parciales en el segundo caso. Veamos acá. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuánto vale ese 1? El primer término es con n igual 1, o sea, te queda 1. S sub 2 es S1 más el segundo término, que es 0 entonces. Aquí estamos haciendo cálculos directos. ¿Cuánto vale S sub 3? Es S sub 2 más el término tercero. Este que está acá es A sub 3. Este que está aquí es A sub 2. ¿Correcto? Y nos va a dar 1. S sub 3 vale 1. S sub 4 sería, este vale a 4. La suma te va a dar 0 y S sub 5 te va a dar 1, etc. Uno puede darse cuenta entonces que cuando n es par es 0 y cuando n es impar es 1. La sucesión de sumas parciales, o suman 0 o suman 1. Entonces, esta sucesión es de ceros y 1. Esta sucesión diverge. O sea, no es una sucesión convergente, diverge. En consecuencia, estoy grabando acá. Sí. En consecuencia, la serie diverge. La serie cuyo término general, aquí, bueno, acá esto no lo dije, pero lo tengo que precisar acá. Ya. En esta serie, un poco de nomenclatura, este que está acá, lo mismo que pasa con las sumatorias, ¿no? Este que está acá es el término general. ¿Ok? Término general de la sucesión, de la serie. Entonces el término general es menos 1 elevado a n más 1, a n menos 1, y por lo tanto la serie diverge. Dos series que divergen. Mm. Por supuesto, un tercer ejemplo que podemos agregar un tercer ejemplo acá. Ejemplo 3, que podemos decir de 1 al infinito de n. Esta serie diverge, ¿no? Ya que la sucesión de sumas parciales, lo hacemos aquí, la sucesión de sumas parciales acá sería la suma desde 1 hasta n de n, y nosotros sabemos que esa suma nos da n por n más 1 medio, ¿no? Por n más 1 medios. ¿Y qué pasa con esta sucesión cuando n tiende al infinito? Esto tiende a infinito. Cuando más infinito, cuando n se va a más infinito. Por lo tanto, esta serie también diverge. Ese es el término general. Tiene una serie que diverge. Bueno, vamos a ver un ejemplo donde la serie converge. Estudiamos esta serie. De 1 al infinito, 1 sobre 4 a la n. Fijarse que este término también lo podemos escribir así. A la n.
¿Ya? Eso va a ser interesante porque lo que está detrás, como lo vamos a ver a continuación, es la serie geométrica. Bueno, entonces, recuerde que nosotros el único criterio que tenemos es la definición, o sea, queremos estudiar la convergencia estudiando la sucesión de sumas parciales. ¿Qué podemos decir con ello? Bien, y aquí la idea es obtener una expresión, en el fondo, para que uno pueda estudiar la convergencia o divergencia de la serie, uno tiene que tener una expresión para la suma parcial que no involucre sumatoria, una expresión en n. Eso es lo que nosotros queremos obtener acá, para estudiar la convergencia o la divergencia de esa serie. Entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente. em, si nosotros consideramos la sucesión de sumas parciales, S sub n, 1 sobre 4 más 1 sobre 4 al cuadrado, 1 sobre 4 al cubo, hasta 1 sobre 4 a la n, lo que podemos hacer en el siguiente artificio, multiplicamos por un cuarto, se multiplica por un cuarto la sucesión, toda esta operatoria es válida, y lo que podemos hacer es restar 1 con 2. Si a 1 le restamos 2, llegamos a esto, ¿no? Ahí. Si nosotros restamos 1 con 2, hacemos 1 menos 2, entonces se cancelan este término, se cancela ese, se van cancelando todos, en alguna parte se cancela este, y en alguna parte se cancela este con ese, y queda solamente ese, ¿no? Y este. Esa diferencia, la que está ahí. Estamos haciendo, al restar, se están restando como términos. ¿Mm? Fíjate que acá lo que podemos hacer es, aquí podemos sumar, de hecho, pero escribámoslo de esta manera porque de esta manera va a sugerir, de esta manera se sugiere el razonamiento genérico. Esto te va a dar un 3/4, ciertamente, pero no restemos, no hagamos la diferencia, sino que factoricemos por ese sub n. Esto nos va a dar 1 menos un cuarto, que sabemos que es 3/4, ese sub n, ahí. Y entonces al dividir, llegamos a que ese sub n vale esto. Ok, el denominador va a ser 3/4, pero queremos estudiar el límite. El límite. El límite de ese sub n, de esta sucesión, nos va a permitir decidir si la serie converge o no. Bueno, el límite pasa por estudiar, cuando uno tiende al infinito, puede estudiar este límite. Porque es la única parte donde aparece el índice n. ¿Qué podemos decir de este límite? Cuando n se va al infinito, de 1 sobre 4 elevado a n más 1. Este límite es 0. Ese límite es 0. ¿Ya? Eso es algo que nosotros más o menos manejamos. En consecuencia, S sub n tiene límite, y el límite es 1/3. Por lo tanto, la serie es convergente, y podemos decir aún más lo siguiente, podemos decir la serie es convergente y eh, converge a 1/3. 1/3 entonces sería la suma. Entonces nosotros ya podemos escribirlo de esta manera. Así. Esta serie es 1/3. O sea, la suma de todos los términos te va a dar 1/3, que es el límite de la sucesión. ¿Qué podríamos hacer si nosotros repetimos el mismo cálculo? Si repetimos el mismo cálculo, tenemos lo siguiente. Si repetimos el mismo cálculo acá, repitamos el mismo cálculo, pero ahora con este, en vez de 4, pongamos 1 sobre S, uno cualquiera. Y vamos a copiar, calquemos el razonamiento, fíjate. ¿Qué puede decir respecto de la convergencia de esta serie?
1 sobre S elevado a n. Por eso dijimos un cuarto, mira. Un cuarto elevado a n, 1 sobre 4n. Hagamos lo mismo, pero ahora en vez de 4 pongamos un s cualquiera. Entonces repitamos el mismo razonamiento, y para repetir el mismo razonamiento, que en realidad llamemos r a 1 sobre s, y tendríamos esta escritura que está acá. Exactamente lo mismo de antes. Queremos estudiar la convergencia de esta serie, donde r es 1 sobre s, lo vamos a ocupar al final. Así que tomamos la sucesión de sumas parciales. Aquí está la sucesión de sumas parciales. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos con 4. ¿Qué fue lo que hicimos en el caso anterior? Recordémoslo arriba. Lo que hicimos acá fue multiplicar por un cuarto para obtener 2. Bueno, hagamos lo mismo acá. Multipliquemos por r. Ahí está, multiplicamos por r y llegamos a la expresión 2. Y restemos 1 con 2. Exactamente igual como lo hicimos en el caso anterior. Si restamos 1 con 2, llegamos a que los sumando en el lado derecho se cancelan y quedan lo que se está indicando ahí. Y en el lado izquierdo, ahora podemos factorizar. Bueno, en el lado izquierdo, aquí podemos factorizar por Sn y podemos dividir por Sn. Y llegamos a una expresión que es el equivalente a que habíamos tenido con S igual 4. Ahí. Con la diferencia que ahora podría factorizar por r en el numerador. No fue necesario en el caso con 4, aquí lo podemos hacer y llegamos a esto. Ahí, ¿sí? Bueno, el ejercicio nos permitió presión para eso en la expresión 6. La dependencia de parciales. Límite de la asociación. Y nos converge, ¿sabe? Y aquí entonces está que se dio en cálculo 1. Entonces lo que podemos, de acuerdo a la propiedad que estamos indicando aquí, es cuando, como lo acá, cuando es R, 0,1, esta serie converge. La suma, aquí nos quedaría 1 partido por 1, y esto es 1 partido por 1 menos S menos 1. Correcto. Entonces la suma converge a ese número que está ahí. Eso por la propiedad de asociación. Entonces recordar aquí, voy a colocar aquí estrella, la serie geométrica, recordar que el límite de la asociación este límite es 0 si A es menor que 1, bueno, 1 si A es igual a 1. Podemos decir un poco más respecto a ese límite. Podemos decir que este límite es más infinito si A es mayor que 1. Podemos decir que ese límite es más infinito si A es mayor que 1. Y podemos decir que no existe si A es más chico que menor o igual que menos 1. Por lo tanto, si el valor absoluto de A es mayor que 1, el límite no existe. O sea, no converge esta sucesión. Entonces, esta propiedad es la que estamos utilizando acá. Ahí. Entonces, la serie va a converger cuando ocurre eso. Bueno, lo interesante es que este valor particular de R, el mismo análisis que hemos hecho acá, con 4 y con S, se vale en general. Que es lo que se está indicando aquí. Esta se llama la serie geométrica. Y nosotros multiplicamos por una constante, C por R elevado a N. Entonces el ejemplo anterior motiva este ejemplo que es el de la serie geométrica. Fíjate, son potencias. Estamos llamando, R es la razón de la serie. C y R son constantes. C es con número real no nulo.
y R es la razón. Entonces una serie de esa forma se dice geométrica. Y entonces el razonamiento que empleamos en el ejemplo es el mismo que vale acá. Y tenemos el siguiente teorema. Puede ser una proposición, un resultado. Dice lo siguiente, dice que si tienes una serie geométrica, esa serie converge siempre y cuando la razón en valor absoluto es menor que 1, por el motivo que dimos anteriormente. Y diverge cuando ocurre esto. El valor absoluto es mayor o igual que 1. En tal caso, en el caso que converge, sabemos dónde converge. Y aquí hay que tener presente la suma de la serie. Fíjate que esta que está acá, la primera, parte de 0. ¿Sí? Y el valor de la suma es 1 sobre 1 menos r, multiplicado por c. Y si parte de algún otro valor, m, entonces el valor de la suma es r elevado a m partido por 1 menos r. ¿Ya? Fíjate que si m es 1, entonces llegamos a lo que habíamos deducido anteriormente, en el caso que m es 1, la suma de esta serie. Si m es 1, ahí está el resultado, ¿no? Con m igual 1, el que está ahí. ¿Ok? Tenemos eso, la razón, la razón, la convergencia. Entonces aquí tenemos ya un primer tipo de serie, y respecto de esta serie el problema está completamente resuelto. Uno sabe que converge cuando ocurre algo y diverge cuando ocurre el complemento de él. Por ejemplo, estudiamos la convergencia de la serie 4n 3 por 5 elevado a n. Entonces, para estudiar esa serie hay que darse cuenta que es de tipo geométrica. Esta expresión es de tipo geométrica, eso es todo. Esa expresión se puede escribir así. C vale 1/3, R vale 4/5. Como la razón es menor en valor absoluto que 1, la serie converge. La serie converge. De hecho, podemos decir bastante más. Sabemos que esta serie converge. Ya empezamos con problemas aquí. Esta serie converge y converge a, veamos, la serie converge ¿a dónde? Vale. Y converge a 5/3. Es esta serie, es más 1, n es 1. Pero aquí hay que tener cuidado porque esta que está aquí, mira qué sencillo el término, converge, diverge. Fíjate que a sub n, 1 sobre n tiende a 0. Converge esa serie. ¿Y qué más podemos decir de esta otra? 1 sobre n cuadrado, converge. No sabemos. De hecho, la 1 sobre n cuadrado va a ser convergente y la 1 sobre n va a ser divergente. Ambas series tienen término general que tienden a 0, por lo tanto ese es un criterio para mostrar que falla. Si no tiende a 0 el límite o no existe, la serie automáticamente diverge, pero la recíproca vamos a comprobar que no es verdad. Bueno, entonces acá la parte 2i, bueno, la convergencia de esta serie ya la vimos arriba. La parte 2i dice, bueno, propiedad de las series. Si tengo dos series convergentes, entonces las puedo sumar y las puedo multiplicar. Entonces, lo que estamos diciendo es que con este término general y con este término general construyo este término general. ¿Qué puedo decir de esa serie? Si ambos convergen, entonces esa nueva serie converge.
¿A dónde converge? Bueno, converge, la suma de la serie es esta. ¿Ya? Entonces podemos hacer esto cuando tenemos seguridad de la convergencia. Determino una serie que sea convergente, sin embargo, la suma no sea divergente. Entonces, para que falle, entonces podemos decir acá lo siguiente, hagámoslo con este color. Si, hagamos un ejemplo sencillo aquí, si A sub n es A, ambas divergentes, eh, si A sub n es n más 1 sobre 2n, y B sub n es menos n, vale, esta serie y esta serie divergen. ¿Por qué divergen? Porque esta sucesión no tiende a cero y esta sucesión tampoco tiende a cero. Ninguna de esas dos tiende a cero. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, esta serie, si nosotros formamos la sucesión de sumas parciales sumándolos a sub n y b sub n, está acá, es esta serie. Estamos sumando los términos. Si nosotros sumamos los términos, te queda 1 sobre 2n. Esta serie converge, porque esta es geométrica. Es geométrica con r igual a 1/2, menor que 1. Esto es una serie convergente. Entonces lo que queremos decir acá es que uno puede separar la suma en la propiedad cuando tiene garantía de que ambos términos, ambos sumandos son convergentes. O sea, uno puede hacer esta álgebra que está aquí, cuando ambas series convergen. Si no hay garantía de que las series convergen, entonces esta igualdad no necesariamente es verdad. De hecho, aquí lo acabamos de mostrar. No necesariamente es verdad. Entonces, una serie, dos series que divergen, que esa suma es convergente. ¿Ya? Entonces, cuando hay convergencia de ambos términos, de ambos sumando, uno puede garantizar la linealidad que se llama. ¿Ya? Entonces, las series convergentes se pueden sumar, también se van a poder multiplicar. Se llama producto de cochino, está puesto acá. Lo podemos comentar en la próxima clase. Y dividir la serie de potencia más adelante, sí, y ponderar por escalar. ¿Ya? Entonces, ya tenemos un primer criterio que es el test de divergencia. Insisto, lo único que hemos hecho acá es mostrar que las series convergen usando la definición, o sea, la sucesión de sumas parciales, y solamente en dos ejemplos importantes, que son la telescópica y la geométrica. Tenemos otro ejemplo de, bueno, la solución ya lo dijimos ahí. Estudia la convergencia de esa serie. Entonces, mira, ¿cómo estudiamos la convergencia de la serie? Nos damos cuenta que el término general se puede escribir de esta manera. Y entonces analizamos cada sumando. Este sumando y ese sumando. Nosotros tomamos el primer sumando. El primer sumando es una serie, ambos sumandos son series convergentes. Aquí la razón es 4 séptimos, la razón es menos 3 séptimos menor que 1. Por lo tanto, la serie a estudiar converge, porque el término general es la suma de dos términos que generan series convergentes, y por lo tanto esta serie, luego esta converge, y podemos decir aún más, converge a este valor, a este número. Lo que hacemos al lado derecho es calcular
cada uno de esos. Aquí está el cálculo de la primera suma de la serie y este el de la segunda suma, y te da 11 quintos en este caso. Son ambas series geométricas. No habría ningún inconveniente con eso. ¿Ok? Nuevamente caemos en esos dos ejemplos porque no tenemos mucho más. A ver, déjame ver acá. Bien, lo tenemos eso mañana. Me interesa que veamos inmediatamente este criterio. Avancemos un poco. Después vemos eso que está ahí. Em, Estudiamos serie de términos no negativos. Aquí empieza a poner interesante. Términos no negativos. Es decir, a sub n mayor o igual que 0. Vemos una serie de términos no negativos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Fíjate, si todos los términos son no negativos, tengo esta sucesión. em, de sumas parciales. Entonces, como todos los términos son no negativos, y S sub n es la suma, el término anterior más el último, y como A sub n es no negativo, este número es mayor naturalmente que ese. Puede ser mayor o igual, podría ser, ¿no? O sea, lo que tenemos es una sucesión creciente. Las sumas parciales son crecientes, forman una sucesión creciente. S sub n es una sucesión creciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de nuestro teorema de sucesiones crecientes, de sucesiones monótonas respecto al límite? Uno tiene lo siguiente. En este caso, S sub n convergente, sí, solo sí, S sub n es acotada. ¿Qué significa que la sucesión sea acotada? Que está atrapada por dos números. Naturalmente, claramente todos los términos son más grandes que el primero, pero a mí me gustaría que hubiera algo acá. Existe un número beta que es mayor que todos los términos para todo n, entonces la sucesión es acotada superiormente y por lo tanto acotada porque siempre va a ser limitada por abajo por S1. Entonces, si esto ocurre, porque como la sucesión es monótona, la sucesión es convergente. Entonces, en el caso de las sucesiones en términos no negativos, la sucesión de sumas parciales que sabemos que es monótona, lo que estamos diciendo va a ocurrir siempre, la convergencia pasa por ver si es acotada. Es tanto más difícil que ver si tiene límite, ¿sí? Entonces, esa idea es la que está detrás del siguiente criterio, eh, que se llama el criterio de la integral. Este es uno de los primeros criterios que vamos a considerar acá, que conecta las series con las integrales impropias. Entonces, el criterio dice lo siguiente, dice, suponte que tienes una función, toma una función de variable real, fíjate, un f de x, aquí estás diciendo un f de x, toma una función, ¿cierto?, de variable real definida en un intervalo como este, toma una función que sea mayor o igual que 0, que sea continua y que sea decreciente. Una función que sea decreciente. Decreciente la función en ese intervalo. Entonces, tengo la función f de x. Entonces, cambia x por n. Si cambia x por n en tu fórmula, generamos una sucesión. Aquí hay una sucesión. Y forma la serie con esa sucesión. Es esta sucesión, esa serie. Entonces, estudiar la convergencia de esta serie es equivalente a estudiar la convergencia de esta integral impropia. Lo que dice el criterio, dice que lo que le ocurre a la serie le va a ocurrir a la integral y viceversa. Dice, ¿son ambas convergentes o ambas divergentes? Entonces aquí podemos usar el criterio
Si nosotros queremos trabajar estudiar series, pasamos a integral impropia, sabemos trabajar en integral impropia, y lo que ocurre con la integral va a ocurrir con la serie, o bien, si tengo una integral impropia y la quisiera estudiar, podría estudiar la respectiva serie. Aquí funciona, vuelvo a insistir, cuando tú formas una serie, una sucesión a partir de la función, cambiando la variable x por n. Aquí está recordando lo que es la integral impropia. Bueno, esto nosotros ya vimos, que la integral impropia es ese límite. Esta es una integral impropia de primera especie. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar de inmediato? Ah, aquí está recordando que una asociación está acotada. ¿Cuándo pasa eso? ¿Dónde vamos a aplicar ese criterio? Acá lo vamos a aplicar. A ver, veamos este ejemplo, terminamos con este ejemplo y redondeamos con la convergencia de la P-serie como primer criterio. Entonces, estudiamos la convergencia de esta serie, mira, como para cerrar aquí. Estudie la convergencia de esta serie. Fíjate que n tiene que partir de 2 porque con n igual 1 está dividiendo por 0, ¿ya? 1 sobre n raíz del logaritmo de n. Estudia la convergencia de esta serie. Este es a su n. A su n es este término que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice el criterio? Mira, considera la función f de x, 1 sobre x partido por la raíz del logaritmo de x. La función la vas a considerar ahí. Esa función genera la sucesión. Ahí está. Bueno, comprobemos que la función f verifica las propiedades del teorema, del criterio. Bueno, la función f claramente es positiva y es decreciente. ¿Cómo comprobamos que f es decreciente? Bueno, f es decreciente. Tenemos que mostrar que f es decreciente. Hay dos maneras de mostrar que f es decreciente. Mira, la función f de x es el recíproco de algo. 1 sobre h de x. Donde h de x es el denominador. Si me dan un minuto para redondear esta idea. Mira, logaritmo de x. No importa cuál es la fórmula. Entonces, esto es una función positiva. F decreciente es equivalente a mostrar que h es creciente. Si mostramos que h es creciente, f es decreciente. Y entonces el problema pasa por mostrar que h es creciente. Ahora, ¿cómo tú pruebas que h es creciente? Entonces aquí voy a colocar acá, recordar. H en general, voy a tomar una función g. ¿Cómo uno prueba una manera sencilla de mostrar que una función creciente o decreciente, g creciente, en un intervalo i, si solo si la derivada es positiva en i? Estamos pensando por una función derivable, ¿no? G decreciente en i, si solo si la derivada es negativa en i. Ahí tenemos una herramienta útil para mostrar que crecimiento es decrecimiento. Entonces podemos probar directamente, si nosotros derivamos f, podemos comprobar que la derivada es negativa, o bien tú puedes derivar el denominador y mostrar que la derivada es positiva. Cualquiera de las dos te va a servir para mostrar que la función, ¿okay?, es decreciente. Entonces de esa manera nosotros podemos chequear crecimiento, decrecimiento de una manera rápida y efectiva, ¿okay?, usando derivadas. Entonces, si hacemos ese cálculo, vamos a mostrar que la derivada de f es negativa para x mayor que 2, o bien la derivada del denominador es positiva para x mayor que 2, y por lo tanto el denominador crece, y por lo tanto la función es decreciente. Entonces, simplemente estamos en las condiciones, y claramente es continua, así que lo que hacemos es formar la integral impropia. Esta integral impropia. O sea, que está ahí. Esta. Y ahora lo que vamos a hacer es ver si esa integral converge. Pero vamos a estudiar la convergencia con el límite, con la definición. En este caso, esta integral se puede determinar la convergencia evaluándola directamente.
porque la función f tiene una primitiva que es esa. Es esa que está ahí. Ahora, esta integral diverge, como pueden comprobar calculando el límite. En consecuencia, la serie diverge. Esta serie que está acá diverge. Usamos el criterio de la integral. ¿Ok? Esa serie que está ahí diverge. Entonces, lo que vamos a hacer, ya la clase de mañana, es aplicar este criterio a la serie P. Vamos a conectar esta información con lo que habíamos visto de integrales impropias. ¿Ok? Tomamos la serie P, la serie que se llama P, esta, se puede probar lo que se está indicando ahí. Vamos a hacer el cálculo, vamos a comprobar directamente con eso. Bien, entonces aquí aquí nos estamos adelantando, estamos encontrando criterios de convergencia de series. Ya tenemos el criterio de la integral, tenemos el test de la divergencia, que está ahí. Recuerden que estudiar la convergencia de una serie usando la definición es algo muy difícil, solamente tenemos dos ejemplos, son que generalmente deben ser los únicos, en los cuales tú puedes estudiar la convergencia usando la definición. Lo mismo que pasaba con la integral e impropia. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a retomar desde aquí. Cuidado, dejemos de compartir.